Que hoy podamos contar con la presencia de Hagar Basis tiene que ver gracias a Silvia Castillo, que hizo todas las gestiones para que ella pudiera estar hoy con nosotros. Así que le vamos a pedir a Hagar campear. Bien, Hagar Basis se formó con Anthony Porter, un pionero en la reflexología inglesa. Sus avances en la escuela de Tony Porter la llevaron a ser directora de su escuela y a tomar un papel preponderante. Por sus servicios es nombrada miembro honorario del Registro de Capacitación Avanzada en Reflexología en el Reino Unido, donde imparte sus clases en el nivel máximo. También se formó con el método Ingham en Estados Unidos en el año 1997. Fue nombrada directora de curso para el Instituto Internacional de Reflexología. Su experiencia práctica como educadora y practicante de la reflexología le han permitido adaptar y perfeccionar técnicas para mejorar la efectividad terapéutica. Un enfoque poderoso que es integral para el programa de capacitación en la academia. Hagar ha tenido la suerte de trabajar con cientos de pacientes que presentan una amplia variedad de trastornos. Su interés particular está en el tratamiento de afecciones ginecológicas, particularmente la función hipotiroidea y los trastornos hormonales asociados como infertilidad, endometriosis y síndrome de ovario poliquístico. Hagar ha tratado a un número significativo de mujeres con reflexología durante sus embarazos, incluidas las parejas que buscan ayuda mientras reciben tratamientos de fertilidad como la fertilización in vitro. En mayo del 2016 fue oradora en el RIEM. En una conferencia en Bruselas presentó su trabajo sobre la reflexología para la salud de la mujer en la tercera edad. Fue elegida para exponer su trabajo sobre la salud de la mujer por el ICR en el Congreso Internacional de Reflexología, donde ganó un premio por su importante contribución. La pasión de Hagar está en la aplicación práctica, que fundamentalmente es mover la energía como una herramienta de transformación que conduce a la integridad. Estableció la primera escuela de capacitación en Estambul. Brinda cursos en Reino Unido y en el extranjero. Es mamá de 3 hermosos niños, ahora adultos jóvenes que están comenzando a formar su propia individualidad. Hagar, welcome. ¿Tienen la crema? La crema? ¿Tienen alguna pregunta que quieran realizar en estos momentos? Ajá. ¿Vos querías hacer la Si tu especialidad se refiere a cuestiones femeninas, sino también la parte masculina, la vitalidad sexual o difusiones sexuales en la parte del hombre, del varón. Hola. Specifically about sports? No, what's your specialty? Hola. I don't have a specialty. No tengo una especialidad. I'm sorry to disappoint. I have a great interest. Lamento decepcionar, pero tengo un gran interés. I treat men and women, Trato a hombres y a mujeres, but I find that I have many clients, many women clients that come to me with women health problems, obviously. pero sí me pasa que tengo muchas clientas mujeres que vienen con temas femeninos de salud que necesitan tratarse. But equally men come and I treat men, and the techniques that I use can be used on men just as much as Y women.
también vienen hombres y las técnicas que utilizo también pueden utilizarse en varones. And especially when you're working with couples for fertility, it's good to see the man and the woman Y especialmente si estás trabajando con parejas para fertilidad, es importante poder ver al hombre y a la mujer. I don't mean together during reflexology, but No juntos durante la sesión, pero yes. So I treat men and women, and it's very important point. The techniques can be used equally well on men, women, and children. It's not just for women's health. Un punto muy importante porque las técnicas que utilizamos pueden ser tanto para hombres, para mujeres y niños también. Okay. ¿Alguien más quiere preguntar? No. Allá. ¿Bien? Quería saber si hoy va a tratar el tema del nervio vago. If you want, we can demonstrate the vagus nerve. Si quieren puedo demostrar el nervio vago. No. Absolutely, and maybe we can try on each other as well. We have, Y we quizás have to use the podemos chairs to probar entre do the nosotros, practice. podemos usar las sillas para hacer las prácticas. So, anybody else want to ask anything specific before? ¿Alguien más quiere preguntar algo específico antes de comenzar? Okay, so the course that I've come to Buenos Aires with is Reflexology for Women's Health. And I've been teaching this for a long time, but I can, you know, as we said, that the techniques can be used for any area. Or, yeah. El curso que vengo a enseñar a Buenos Aires sí es reflexología para la salud de la mujer, pero como dije antes, las técnicas pueden utilizarse en hombres, mujeres y niños. And I want to thank Sylvia for inviting me to come, because otherwise I would never get to come to Argentina, and also for the association for their kind invitation for me to be here with you Quisiera today. agradecer a Silvia por haberme invitado a venir, si no de otra manera no hubiese venido a Argentina, y también a la asociación por invitarme y tenerme acá. The very, when we're thinking about women's health, the most important, I believe, one of the most important things is about moving the energy within the pelvic area. Cuando pensamos en la salud de la mujer, lo que estamos pensando, lo más importante para mí es mover la energía alrededor del área pélvica. Because if we have any stuck energy in this area, then it's going to cause problems to the surrounding tissues and the organs. Porque si tenemos la energía atorada en esta zona, va a generar problemas también en los tejidos y en los órganos alrededor de esta área. So we're thinking of the lymphatic system, we're thinking of the nervous system, the venous system. Estamos hablando del sistema linfático, del sistema venoso, del sistema nervioso. And of course the hormones in the blood to reach the areas that need to be reached. Las hormonas. The hormones in the Yeah. Y estamos hablando también de las hormonas en la sangre que necesiten llegar a los lugares que necesitan ir. And many women have issues in the pelvic area, so it's very common to have problems within the, well, whether it's menstruation or fertility. Stress itself will cause a lot of problems by constriction of the surrounding tissues and organs. So that's primarily what we're doing, is enabling the energy, the energetics to move. Muchas mujeres tienen problemas en el área pélvica, entonces lo que intentamos hacer, temas de menstruación, temas de fertilidad, es intentar mover la energía en esta área para que tampoco afecte los tejidos y los órganos. And of course also working with the endocrine system, which I work with many techniques that I've developed over time, bimanual techniques. También yo trabajo con el sistema endocrino, que es muy importante, y lo que hago o lo que ofrezco es
una técnica bimanual. Bimanual. Two at the same time. Las dos manos al mismo tiempo. And they're static holds, but they're very powerful, and that's something that I'd like to show you if you're interested in, and the vagus nerve is one of those. The what? The vagus nerve No, is one. the first thing. This is what I would like to show. Ah, If people are si interested. ustedes están interesados, a mí me gustaría mostrarles esto y también lo del nervio vago, ¿no? Cómo trabajar esta zona. Because there's so many techniques, but I just feel that this one, or these techniques show powerfully how reflexology works quickly. Me gustaría mostrarles esto porque para mí estas técnicas muestran muy fácilmente cómo la técnica trabaja muy rápido y efectivamente. I have to honor my teacher, Tony Porter. My foundation is in the advanced reflexology training or advanced reflexology techniques, which I have been teaching for many, many years, and that was taught to me by my teacher. Quisiera honrar a mi profesor que me lo enseñó hace muchos años y yo vengo trabajando con esta técnica que es Porter, right? Anthony Porter. Anthony Porter. And so I have evolved the techniques over the 30 years of practice. Yo he evolucionado las técnicas casi en 30 años de práctica. But this is my foundation, which I wanted to let you know. Pero This is where I esta es come mi from. base, eso es lo que quiero que sepan porque es desde donde ahí donde vengo. And also, I do not have a set of protocol system for different pathologies, which can be a bit annoying for some reflexologists. Tampoco tengo un set de protocolos para cada afección específica a través de la reflexología y esto puede ser un poco enojoso para algunos. There are many different courses you can do with different, very good reflexologists who have written books and who say you have to work in a certain system, have certain recipes for certain pathologies, but it's not the way that I work, and hopefully you'll be able to understand the way I work by the end of this evening. Hay muchos reflexólogos muy buenos que tienen sus sistemas y que han escrito muchos libros, pero trabajan de una manera diciendo que hay un cierto orden, una cierta receta, un cierto protocolo para hacer ciertas cosas, pero no es la manera que yo trabajo y espero que puedan ver cómo eso a mí me funciona y que también les funcione. What we're working with is we're working with the patient, the woman's, whoever we're working with their inherent vitality. That's what we're working with. Lo que trabajamos, con quien sea que estemos trabajando, estamos trabajando con la vitalidad heredada. That was quite quick. And so it's really about either waking up the reflexes to allow the vitality, to allow the chi energy, the energy to move through, which is, the vitality, the vita, the life force. Entonces, o trabajamos ya sea tratando de despertar la energía, el chi, la energía vital para que eso circule. And so when I'm working with someone's reflexes, the most important thing for me is to be able to reach the reflex. This is the sort of baseline, that we need to reach the reflexes as reflexologists. So there are many ways of working, and especially in the UK, there's light touch reflexology, there's this reflexology, there's many different. Entonces, lo que para mí es importante es que nosotros podemos llegar a reconocer cuáles son esos puntos reflejos con los que trabajamos. Hay distintas formas de llegar a esos puntos reflejos. Está la reflexología más suave. En Inglaterra hay muchas formas de reflexología, de tipos de reflexología. But the way that I was taught and the way that I teach is that we need to be able to reach the reflexes to be able to make a difference. And so we need to be able to reach it by different methods of application. Entonces, de la forma que yo aprendí es que nosotros tenemos que poder llegar a esos puntos reflejos para poder generar la vitalidad y la energía a través de diferentes
formas y puntos reflejos también. So some people will have very easy feet, very easy reflexes to find. Y algunas As we know personas that. tendrán unos pies fáciles, con puntos reflejos fáciles de llegar o de encontrar. You know, the feet that are, you know, you just have to stroke them and they're like, oh. ¿No? Solo los tocamos y ellos ya están. But then equally we have feet that are very difficult, then we have to work a bit harder to be able to reach the reflexes. Y también igualmente tenemos pies que son más difíciles y que tenemos que trabajar con más dedicación para poder llegar a esos puntos reflejos. Reflexes should be painful in good health, and so that is the baseline. Should be painful in good health. Los reflejos deberían ser dolorosos en la buena salud. And that does not mean that it should be torture, so Eso no please. significa que tiene que ser una tortura, así que por favor. But it's a very important point because the person is meant to feel their reflexes. Es un punto muy importante porque la persona tiene que poder sentir esos reflejos. If you are dealing with someone who's got very chronic conditions, Si estamos lidiando con alguien que tiene una condición crónica, often their feet can be quite swollen muchas veces sus pies pueden estar bastante inflamados and their reflexes quite dull. y los reflejos bastante adormecidos. And we know that we have to wake up the reflexes, and that gets everything moving, and then it starts to get better. Y sabemos entonces que tenemos que despertar esos reflejos para que empiecen a moverse y ahí la persona empieza a sentir mejor. It's very common, maybe the second treatment, or maybe, you know, during the first treatment, but often in the second treatment, the reflexes are more painful. Es muy común, generalmente en la segunda sesión, a veces en la primera, pero seguramente en la segunda sesión, los reflejos van a ser más dolorosos. It's a very common, common, so I think you will be able to recognize that as working reflexologists, and that means it's actually a good sign. That means that their vitality is improving. Eso es muy común, seguramente ustedes pueden relacionar con esto siendo reflexólogos, eso significa que es algo bueno, que porque la vitalidad está mejorando. Does anyone want to ask questions about that? ¿Alguien tiene preguntas sobre esa parte? No. Si alguien tiene preguntas sobre esto. Una pregunta. ¿Qué? Escuché que hablaste bastante acerca de movilizar la energía, ¿cuál es el concepto, qué significado le da energía como para poder entender esto? Vitality, life force, chi is all the same. Vitalidad, fuerza vital, chi, es todo lo mismo. It can also be our electrical energy. It depends what books you read and what culture you come from, that depicts the energy that I'm talking about. But it also includes... También puede ser la energía como eléctrica, depende de la literatura, los libros que vos hayas leído. Yeah, and it also, because that life force or chi is carried in the blood. La energía vital o el chi se lleva a través de la sangre. So we're talking about circulation, but all circulation. Estamos hablando de la circulación, pero toda la circulación, no solo la circulación de la sangre. Does that answer your question? ¿Eso responde tu pregunta? ¿Cómo? La pregunta es, cuando hablaste de sensibilidad y dolor en la primera y segunda sesión, ¿significa que las sesiones consecutivas son más dolorosas o menos dolorosas en cuanto a la patología o afección que tiene?
It depends. So it's very common with the chronic conditions to have dull reflexes. Depende, es muy común en lo que son las afecciones crónicas en tener reflejos bastante adormecidos. And that can be because people are on medication as well. También puede ser porque las personas están tomando medicación. So what we're doing is we're waking up the reflexes, so often the picture will change from dull to quite painful. Next time you see them, they're like, oh, but it hurts now. Yeah? Como entonces lo que va a pasar es que como estamos despertando la energía, vamos a pasar de un estado en donde hay mucho adormecimiento a algo mucho más doloroso y la persona nos va a decir, ay, pero ahora me duele, ¿no? Which is a good sign. Es una buena señal. En la segunda sesión. For some people it's in the first session after about halfway through. Para algunas personas es en la primera sesión, después de la primera mitad. Okay, so the way I view it is that everyone has their baseline of how their reflexes should feel in good health. Yo, de la manera que lo veo, es que todos tienen como una base, como un punto de partida en cómo esos puntos reflejos deberían sentirse en buena salud. And it should be painful. Y debería ser doloroso. But not torture, good pain, let's say. No tortura, un buen dolor. So if the reflex is duller, si el reflejo está muy adormecido and they can't feel it, you need to wake it up. Y no lo pueden sentir, necesitan ustedes despertarlo. And then it goes past the baseline. Usually what happens is it goes up quite high and gets very painful. Entonces lo que pasa es que después va hacia arriba, pasa el punto que hablamos antes de la base como el punto de partida de la salud, digamos, y se pone bastante más doloroso. And then we leave it and we come back to it later, the same reflex, and it should have come down back to the baseline. Entonces después lo dejamos y después volvemos a esos puntos reflejos y cuando volvemos debería volver a esa base o a ese punto de partida. I think this is what people experience when they're working with the reflexes. Me parece que esto es lo que la gente en general experimenta cuando están trabajando con estos puntos reflejos. The important thing is not to work continuously on a painful reflex, because that will be torture. You have to leave it and come back. Lo importante es no trabajar todo el tiempo en esos reflejos que son muy dolorosos, porque eso sí sería tortura, tenemos que dejarlos y después regresar. And also there are static holds, which are very important. Also they are also can be called sedation grips. Holds. When you hold something. Hay puntos como de agarre que the static holds can be. They're like sedation grips. Que, like grips. Sí, que son como lugares de sedación. Yeah. So, in principle, if you want to move the energy fast because the person's quite depressed, maybe, or because they have chronic condition and they need to get things moving. Entonces, si queremos, por ejemplo, mover la energía rápido porque la persona está muy deprimida o la situación crónica es muy difícil para la persona, you want to work more vigorously. Vamos a trabajar más vigorosamente. But if someone is in a lot of pain and has a lot of inflammation, you can do a lot of sedation moves and you want to work slowly. Si alguien está en mucho dolor o está muy inflamado, también podemos hacer movimientos que trabajen la sedación y trabajar de una manera más lenta. This is, these are generalizations because you're going to have many different reflex types in one foot in one person. Esto es una generalización porque obviamente tenemos distintos reflejos, distintos tipos en un pie, en una persona. Okay. Una pregunta, ¿cuánto duran las sesiones de eso?
About 50 minutes. 50 minutos. Y por ejemplo, vos recién hablaste de gente con depresión. ¿Con gente que está muy medicada, la sesión es diferente? In what way? ¿En qué manera diferente? Are you talking No about sé, length? porque mucha gente con depresiva toma muchos medicamentos neurológicos, entonces, si la sección es efectiva en el mismo tiempo o hay que hacer algo diferente. Pero vos no hablas me preguntó si hablabas de la duración, no. De la sesión, De no la por el sesión tiempo. en sí tiene que, no importa la duración, sino ok. si tiene alguna cuestión diferente cuando hay remedio neuronal. Each person is unique, so each session will be unique for that person. Cada Yeah. persona es única, entonces cada sesión va a ser única para esa persona. Definitely I have a general way of working, but it's dictated by the person, not the disease the person has. So it's Yo individual. tengo una técnica o una forma de trabajar, pero obviamente eso va a estar más determinado por el paciente y por la individualidad de ese paciente, más que por la condición o la enfermedad que la persona tiene. Yo quería preguntar en relación a tenemos cáncer de mama, de útero, si trabajaba, cómo acompañábamos el proceso, trabajábamos en este caso y cómo. Post cancer? ¿Post cáncer o durante? I would work with everybody. Yo trabajo con todos. So it really is to do with what they present in the session. Entonces tiene que ver más con lo que presentan en la sesión, So it's what they present through their feet. es lo que presentan a través de sus pies. So for example, I was working on a young 12-year-old. Estuve trabajando, por ejemplo, con un niño de 12 años. She, over 3 years, had leukemia Durante 3 años tuvo leucemia and went through very tough chemotherapy, y atravesó una quimioterapia muy 2 dura, bone marrow transplants, 2 trasplantes de médula and then eventually some T-cell therapy. y también terapia celular. And at times I could work quite, with the depth that I could before she was ill. Y a veces podía trabajar con la profundidad con la que hubiese trabajado antes de que estaba enferma. And other times I would have to work more gentle because the sensitivity in her feet was more acute. Y a veces tenía que trabajar mucho más suave porque la sensibilidad en sus pies era mucho más aguda. But I still worked on every area. Pero igualmente así trabajó en todas las áreas. Of course you pay attention to the areas that need the work. Por supuesto prestamos atención en las áreas que necesitan trabajo, But it's really to do with what the feet are telling you how to work with that person. pero son en realidad los pies los que nos dicen cómo trabajar con esa persona. So I would work her and it helped her a lot, and sometimes I would only work with holds, certain holds. Obviamente trabajaría con ella y algunas veces trabajaría con ciertos puntos de agarre. Sostén. Static holds. Static hold. Sostén estático. ¿Sí? Sostén estático. And more gentle, but it's Más not, suave. it depends what they're going through in that moment. That Depende de lo que determines how están you work. pasando en este momento, eso determina cómo trabajas. For me, there's no contraindication. Para mí no hay contraindicaciones. She asked
asking how much I communicate. 100%. Sí, 100% le da relevancia a la palabra. ¿Vos querés preguntar cuánto espacio de la sesión? No, solo la relevancia. ¿Cuán relevante es? What they tell you. It's very, very relevant because it's a two-way communication. Es muy importante porque es una comunicación doble vía. A la respuesta anterior que daba sobre el tema de cáncer, o sea, cuando la persona tiene está con una situación de necrosis, por ejemplo en la parte de mandíbula, porque no se da cuenta, no se da cuenta del dolor porque no siente ahora ella. Y me llamaron diciendo a veces la reflexología podía ayudar a temas cervicales. Yo ya la he atendido a ella. Ahora, cuando vos digitaste, vos decís que hay que sentir el dolor. Si ella no siente dolor, no siente nada, o sea, ¿tenés experiencia en eso si le da resultado o no? O sea, trabajar, uno trabaja, ya tiene la mano como para trabajar, pero ¿le da resultado? Obviously, you have to take care. Someone can't feel as much on their feet. You have to take care. But there is a good story. It reminds me of a story that I was told by Dwight Byers. Obviamente tenés que trabajar con mucho cuidado si la persona no puede sentir en esa área. Y ahí me viene a mí una historia de Dwight Byers. He's the nephew of Eunice Ingham, and he was my boss for 16 years. So. Es el nephew, el sobrino de Eunice Ingham, y fue mi jefe por muchos años. And also, the same thing happened to one of my students with her case study. Y también le pasó a una estudiante mía en un caso de estudio. Dwight Byers was touring in America when he was a young man with Eunice Ingham. Dwight estaba haciendo un tour en América cuando estaba con Ingham. And he would do treatments with her. They would tour, do book seminars. Hacían tratamientos, hacían seminarios en relación a los libros. And a diabetic, I don't know, I think it was a man, came with a gangrene toe. Una persona diabética vino con un dedo engangrenado. And Eunice Ingham told Dwight, you know, work that toe, Dwight. Y entonces Ingham le dijo, bueno, Dwight, trabajá con ese dedo. And he said he was more nervous of, more scared of his aunt Eunice than he was of the gangrene toe. Dice que estaba más nervioso de su tía que del dedo. Anyway, over the weeks, because they would stay for a few weeks in different parts of the United States. Se quedaban varias semanas en las distintas partes de Estados Unidos, fue varias veces en las semanas. The gangrene went. Y la gangrena The toe became normal again. desapareció, el dedo volvió a estar normal. And it's quite an incredible story, but one of my students, never happened to me, I didn't touch the gangrene. But, es una historia bastante increíble, a mí nunca me pasó tener que atender una gran gangrena, pero una de mis estudiantes. One of my students, quite a while ago, she had a diabetic man that came to her who had gangrene toe that they wanted to cut. Que también le pasó que tenía un paciente que tenía un dedo con gangrena que lo querían cortar. And also
no circulation. It was quite black. His leg was quite black. Y su pierna estaba bastante negra porque no había circulación. Within the first treatment, you could see that the blood flow, the pinkness was returning to the leg. Durante la primera sesión ya se pudo ver cómo lo rosado, la circulación empezaba a aparecer en la pierna. And then, eventually over time, the gangrene did disappear and the toe became normal. So y eventualmente con el tiempo really. La gangrena desapareció y el dedo volvió a estar normal y la verdad que es bastante increíble realmente. I think it was very difficult to work with. She was very brave, and the skin would come off, and it's not very pleasant. Es la verdad que es algo muy difícil para trabajar. Ella fue muy valiente, obviamente cuando lo tocaba la piel se caía. I'm not recommending this, I'm just telling the story. No lo estoy recomendando, solo estoy contando la historia. Okay. But it just shows you that, circulation is life, stagnation is death. That was what muestra que la circulación es vida y la estagnación o lo que está aquietado o que no circula es la muerte. Si hay, por ejemplo, si hay metástasis, al mover la energía, la metástasis se desparrama con energía. No. It's safe. Reflexology is safe. That's the most important thing. Segura, eso es lo más importante. You can't do any harm to anybody. No puedes hacerle daño a nadie. The last one. Last one. Okay. Bueno, la última pregunta, yo quería saber los tratamientos aproximadamente, ¿cuántas sesiones son? 8 sesiones, 10 sesiones, ¿cuántas sesiones se hacen por tratamiento? The more sessions, the better. Más sesiones mejor, The more sessions closer together, the better. más sesiones juntas mejor. Often, because of the way I work, I can't see people more now than once a week. A veces por la forma en que yo trabajo no puedo ver a la gente más de una vez por semana, But twice a week is better. pero a veces 2 veces por semana es mejor. And if they can, 3 times a week, depending on the condition and what you're treating them for, what they're coming for. But generally, a clinical condition, the closer together, the better the outcome. A veces 3 veces por semana, pero todo va a depender de para qué vienen, por qué lo están tratando, pero como en una condición clínica, cuanto más pegaditas las sesiones, mejor el resultado. Okay. I think so, yeah. Yes, that's all. Otherwise, we don't get time to do Si no, no vamos a stuff. tener tiempo de hacer algunas cosas. You said you wanted me to show the vagus nerve, but I also wanted to show, I know a couple of you have already seen this, but I think it's quite important. Also the pituitary, hypothalamus, pineal. Yo sé que ustedes me pidieron hablar del nervio vago, pero también, aunque quizás muchos de ustedes esto lo conocen, me parece importante hablar de la pituitaria, del hipotálamo y la pineal. It's quite an intense hold. Es un punto de presión bastante intenso. But I feel that it would show, if we could do maybe several demonstrations to show the differences. Podemos hacer distintas demostraciones para que puedan ver la diferencia. And then people can have a go to try and do it as well. Y quizás ustedes pueden probar y hacerlo. I always work the endocrine system in every session. Siempre trabajo en todas las sesiones el sistema endocrino. And I would always work the toes as well, Y because también they're siempre essential trabajo los dedos to open a session. porque son esenciales para abrir una sesión. Because that opens the gateway. It's like opening the gateway for the energy to come up. Porque eso es como abrir el portal o la puerta para que la energía entre. And that's very, very powerful to begin with. Y es muy poderoso comenzar así. But I think it would be good to see the pituitary if that's what people... I'm here for you, so you must let me know.
if that interests you. O sea, para mí sería importante comenzar por la pituitaria, pero estoy aquí para ustedes, entonces díganme si eso les interesa. Yes. Okay. Then I need a victim. Sorry, a volunteer. One at a time and hold. Arriba, uno por vez y sostener. Sliding up like this. You can't, when you're doing it, you can't see what you're doing. Cuando lo ves Don't no rely to podés see what you're ver doing. lo que estás haciendo, así que no confíen en eso para hacerlo. Okay. So don't look at me over there. Okay. Now I'm holding. So now I just want to be able to communicate. Ahora estoy sosteniendo y quiero poder como comunicarme con mi cliente. So we need to ask her the questions and you need to translate the questions. So, hacerle preguntas a la paciente. So if you can just relax your toes. Entonces le pido, por ejemplo, que relaje sus dedos. Has the pain gone from your toes yet? Se ha ido. Has the pain? Sorry, I'm asking you. ¿A cuánto me duele? Does she still feel pain in her toes? No, ahora es una sensación muy chiquita. Si todavía siente dolor en los dedos y dice no, que es una sensación chiquita. It's slow sensations. So if you could just close your eyes and just sort of let us know how you're feeling. Entonces si puedes cerrar los ojos y conectarte con lo que estás sintiendo. And if she's, I am feel mis talones. I feel my talones. What does she feel? ¿Qué es lo que siente? Dice que siente los talones. Estoy sintiéndolos. Just feel my Heels. Yes. Anywhere else in your body? Do you feel anything else? ¿Alguna otra sensación en tu cuerpo? ¿Alguna otra sensación en el cuerpo? I feel my legs. Las piernas. What do you feel in your legs? ¿Qué sentís en las piernas? Something like hot. Heat coming up. Como calor. Yes. Hot would come up. Sí. El calor subiendo. You need to just look and notice the breath changes a little bit. También vamos a notar que quizás la respiración cambia un poco, entonces me pregunta si ella lo está notando. I feel here. Yes, in the thighs. Yes. Sí, está manteniendo la presión. That's why it's important to be comfortable. Por eso es importante estar cómodo sentado. It's very important to watch the breath, to see the different signs and responses that the body gives. Es muy importante observar la respiración para ver las diferentes señales que el cuerpo está dando. And now I not feel pain. Los dedos. ¿No lo sentís? No. ¿No sentís el dolor o no sentís? No, el dolor. Ah. No more. No more pain. Yes, no more pain. No, ahora no tiene más dolor. What about that feeling? I don't know what the word is for feeling, not sensation, but feeling. ¿Cuál es el sentimiento? El sentimiento. Yeah. The first time my respiración, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo es? Primera vez que la respiración de The first time estaba como latiendo fuerte el corazón y ahora se bajó. Al principio en la respiración mi corazón estaba latiendo más rápido, ahora está un poco más lento. Yo puedo ver en su cara como que hay alguna emoción, algún sentimiento. No sé, pero lo siento. No, a ver, para. Es
sensación de relajación, de relax. Entonces, ¿qué es esa emoción? No sé si ponerle alegría o una... sí. Es un lindo sentimiento, no sé qué palabra poner. Yeah, no, it doesn't need to be bad. No necesita ser malo. Dice que siente como alegría, que es un lindo sentimiento, que no sabe qué palabra ponerle, y ella dice que no tiene que por qué ser algo malo el sentimiento que aparezca. Y también siente calor acá en el pecho. Lo puedo ver. Did you say? So it's important to wait because there is a process that goes on. Es importante esperar porque hay un proceso que está aconteciendo. Because first of all she didn't feel much apart from the pain, then she felt heat in her legs. Porque primero no podía sentir mucho más allá de dolor, después empezó a sentir el calor en sus piernas. Now it's into her chest and Ahora there's a está en su feeling. pecho y hay una emoción. So the worst thing you can do, in my opinion, is to let go because of the pain. Entonces, en mi opinión, lo peor que podemos hacer es soltar debido al dolor. Because it changes very quickly. Porque cambia muy rápidamente. And something profound can happen, and I think it's very interesting to observe. Y algo profundo puede acontecer, entonces es muy interesante observar. Arms with hot. Ahora mis brazos están más calientes. There's a change in the feeling. ¿Hay algún cambio en la emoción? No. Still the joy. Sure. Joy. Una alegría. And you feel still feel relaxed? ¿Y te sientes relajada? Still feel warm? ¿Aún te sientes cálida? Oh, all my body is warm. Todo mi cuerpo está más caliente. It's very important so you can view the person's face, so you can see the subtle changes. Es muy importante ver la cara de la persona para poder verle los cambios sutiles And sit up straight y sentarse derechos and at the right, correct height, because I'm a still la altura correcta. at the same grip, which was very strong to begin with. Aún estoy manteniendo la misma presión que fue muy fuerte, bastante fuerte al comienzo. Now I feel like another wave has come and her breathing's changed again. Ahora siento como que otra ola vino y su respiración volvió a cambiar. Do you feel that? Yes. ¿Lo sentís? Sí. Anything else that's different? ¿Sentís algo más? No. What's that? What you nearly said. ¿Qué es lo que casi dijiste? ¿Cómo? ¿Qué es lo que casi dijiste? No, que estaba bien. Creo que la respiración se aceleró un poco más. No la respiración, el corazón. Not the breath, the heart accelerated. That's quite normal as the energy moves through. Es muy normal que el corazón se acelere a medida que la energía circula. And do you feel it calm down again? Y vuelves a sentir que se calma. Ahora está como manteniéndose fuerte. And I'm so warm here. Now it's Hot thighs. still staying strong.
se mantiene así. Fuerte. Sí, no fuerte, pero un poco más rápido de lo que estaba. Strong, More rapid. faster. Are you feeling anything different? ¿Sentís algo diferente? Más calor, more More heat. heat. Más calor en mis piernas. I'd like to show someone else, Me just to gustaría see a mostrar different en otra persona, reaction. a ver si hay otro tipo de reacciones. I know it's quite a long process. So when you come off, you have to come off slowly. Cuando soltás, tenés que soltar muy suavemente. Some people can press with their thumbs, Algunas like personas this. pueden como presionar con el dedo gordo. I can't get the right pressure that way for me. Yo con el dedo gordo la verdad es que no puedo conseguir la presión indicada. Sorry. This shape, you have to be able to do this shape to be able to do the. Van a tener que poder hacer esta forma con el dedo y con el nudillo para poder hacer esta If you can't do técnica. the shape, Si no it's going pueden to be hacer difficult. esta forma, va a ser difícil. You can try whatever way works for you is good. De la manera que funcione para ustedes está bien. Sure. But if you can find a way to work bimanually, I think it will be a good experience for Si you. encuentran la manera de trabajar con las dos manos, eso sí va a ser una muy buena experiencia para ustedes. How are you feeling now? Okay. ¿Cómo te sentís ahora? Dormida. Yes. ¿Estás más despierta? ¿Estás más despierta? Sí, But very relaxed. pero relajada. Yes. Okay. Let's have one more Una because then persona I think we más. should practice. Así practicamos. Es importante To be. Es importante tomar agua. When someone has had this done, like reflexology, basically reflexology helps to ground us into our body. cuando alguien pasa por esta experiencia, básicamente la reflexología lo que nos sirve es para enraizarnos en el cuerpo. We are all living in sort of stressful lives, Todos and vivimos en vidas muy estresantes. stress is fear, El basically. estrés básicamente es miedo. And so we are, in our life out here and not in our bodies, Estamos feeling. en nuestra mente acá arriba y no estamos sintiendo nuestro cuerpo. And what I feel this does, and and reflexology itself, is helps us ground us back into our bodies. Yo siento que lo que esto hace, y obviamente también la reflexología, es que nos ayuda a estar más enraizados, en contacto con el cuerpo, Which enables us to feel what's there. que nos permite y nos habilita a sentir qué es lo que está ahí. And so it makes us more vulnerable, but that vulnerability is what we need. Nos hace más vulnerables, pero esa vulnerabilidad es lo que necesitamos So to be able to feel. para ser capaces de sentir. So after experiencing that, there will be a feeling, a change. Can you sense? Pero después de experimentar esto es muy probable que haya una emoción, que haya un cambio. Ahora decirle que estoy como una especie, no llega a ser un mareo, pero es una cosa como así, una revolución. Out of it. So she needs to relax. Y mucho calor, Que relajes. pero no calor de transpirar, un calor interno. I don't time it, so it's different depending on the person. No tomo el tiempo, es diferente dependiendo de la persona. So I'm just going to go. Si trabaja previamente los dedos antes de meterse con esa Yes. Sí. Yes. Ah, yes. ok. Yes. Está. Yeah. The toes before Los is one of the dedos first things. es la Yeah. primera It cosa opens que the hago, treatment almost. porque básicamente abre el tratamiento. So I'm just going to go over. Nothing. And let's see. I Voy a can see. probar entonces I primero can por see la where her línea media y pituitary ahí point nada. is. Entonces yo puedo ver dónde está su punto de la pituitaria. Yes. You feel this? Yes. you have to let me know.
Okay. Nothing. Primero en el centro nada y luego Here. ahí. The same? Igual. Or this is more? Más. This is more. This means I have to work it more on this side to equal it first. Entonces Equalize. significa que tiene que trabajar más en este para poder igualar. Wow. Okay. Now I'm going to go up. Ahora voy a subir. Up one and then the other and then hold. Okay. Subir uno, el otro y luego sostener. Same. Is it the same on both? ¿Es igual en los dos? Do you feel I'm on this one as well? Does she feel I'm on this one as well? Pero sentís que también está. Sí, sí, está en los dos, pero predomina más en el izquierdo. Ahora como que El izquierdo predomina más. Okay, we just have to be with it and see what happens. Just to Pero be bueno, patient. vamos a sostener esto acá, están pacientes y ver qué acontece. If nothing happens, don't worry. Si no pasa nada, no se preocupen. Notice the breath change. Noten el cambio de la respiración. So I just want to ask how she's feeling. ¿qué estás sintiendo? Como que me late en el izquierdo, más que en el derecho. Leg or in the foot? ¿En la pierna o en el cuerpo? In the toe. Sí, como un punto, como un pinchazo. So the pain is gone? ¿O se fue el dolor? En el derecho sí, visualmente predomina más. Está preguntando qué pasó, ella le explicaba que en este sentía como un punto, como un pinchazo y le preguntó si había pasado el dolor, en este sí, pero en ese sigue como ese punto con pinchazo. Anything else? ¿Algo más? Calor. Algo más, calor, subiendo. Where to? ¿Hacia dónde? The knees, the hip, las rodillas, la cadera. And now she's feeling something. Y ahora está sintiendo algo, entonces le damos un instante. Calor, ¿cómo? Para que llegue el calor. Allow yourself to breathe because the breath wants to. Permitite respirar. Se permite respirar. ¿Cómo te sentís ahora? Como que se está como adormeciendo, como un hormigueo en la parte de la garganta. Como algo se está adormeciendo, un hormigueo en parte de la garganta. And what's the feeling behind that? ¿Y hay alguna emoción detrás de eso? Pero es ese hormigueo que... So the energy always goes where it's needed, obviously. La energía obviamente siempre va a donde es necesitada. It's quite common that it goes to the throat. Es muy común que vaya de la garganta. What's that? ¿Qué está pasando? Siento como que los pies se adormecen. Se adormecen un poquito los pies. Relax your toes. Si podés relajar los dedos. Are you feeling hot in the head as well? ¿Sentís calor también en la cara? Do they know? Did they hear that?
el sentimiento. Es raro, porque no es emoción, pero es... como adormecido, sí. Es raro porque no es una emoción, es más como adormecimiento. I don't think. I think you mean numbness. In like she can't feel the words, or she's just feeling relaxed. So there's a difference. Es que el adormecimiento es que no podés sentir las palabras o que te sentís relajada. Como no puedo sentir las palabras. Yes, that's what I thought. So it's quite relaxed. Entonces también está bastante relajada, ¿no? What's that arm thing? What do you mean by moving your arms? ¿Qué significa o qué implica para vos esto de mover los brazos hacia el costado? Como que estuviese tirada en mi cama, relajada. So it's hard when it's like a demonstration because I can sense and feel that the feelings or emotions, are evident. They don't have to be negative. Okay, but I can definitely es difícil cuando es una demostración porque claramente se ven las emociones, se ven los sentimientos, que no necesariamente tienen por qué ser negativas, pero yo las puedo sentir. Peace as well. No es negativo lo que se siente. Sí, no es negativo lo que se siente. Okay. And has it calmed down, or is there? ¿Y bajó un poco o hay más cosas que están aconteciendo? El calor bajó un poco. The heat went down, el calor bajó un poco. Siento más en las rodillas. I feel more on my knees. Lo siento mal en las rodillas. Siento pinchazo en el lateral interno. And I still feel the pinch in the lateral. Siento pinchazo en el lateral interno. Pero más suave. Más suave, softer. Voy a ir saliendo ahora suavemente. Okay. So, feeling okay? ¿Estás bien? Just for people to know, you're feeling the difference between before you lay down and now. Para que la gente sepa, ¿podés sentir alguna diferencia entre antes de que te acostaste y ahora? Sí, es como que siento como que la cabeza me pesa. Si me decís que me tengo que levantar ahora, como que me va a costar un poco. If you tell me that I have to get up now, it feels like my head is very heavy and I think it's going to be hard to get up. Here. Ahí todavía siento como calor. Your eyes acá. are very big. Do you feel more alert? Te veo como que tus ojos están más abiertos, como que estás más I feel despierta. more energized. Me siento más energizada. She feels more energized. Yes. Because she looks it. Her eyes Yeah. like, bing. Sus ojos están más amplios. Su boca. Okay, you woke up. Okay, good. So, how you can do this maybe is sit opposite the person. Siéntense en posición a alguien. Use a little bit of cream. Si pueden, usen un poquito de crema. But only a tiny bit. Pero muy poquitito. And not oil. Pero no aceite. No en el medio, la presión, recuerden que es de forma lateral. Mucha crema, por ejemplo, acá. Mucha menos. You need a little tiny. Apenitas un poquito. So I just show you because you see this is a nice big healthy one.
out. So this is here, like here, yes, no? To her center. To the center. Siempre la dirección de la presión hacia el centro. And you hold it until it calms down. You need to Ahora dijo que era mejor los dos. Necesitan sostener hasta que el dolor se mantenga, no lo suelten porque hay mucho dolor al principio. Permitan que el dolor empiece como a bajar y llegue como a una meseta. ¿Ahí? ¿No duele? Ahí va queriendo. Ahí va. Si duele pueden respirar. Ahí. Entonces mantienen la presión y no la sacan hasta que el dolor no empiece a bajar. Ahí. Ahí lo siento leve. Leve. Bueno, ahora voy a los dos. Acuérdense siempre de deslizarse de abajo hacia arriba. ¿Cómo? Que paso con la coronilla del dedo y entro con el nudillo. Ahí. ¿Ahí estás haciendo con el nudillo? Sí. Ahora empecé a respirar. No me duele, ¿eh? No duele nada, pero puede empezar a despertarse. A que suba hasta ahí. Un placer que no te haga. También si quieren pueden como despertar un poquito el dedo gordo antes de entrar, ¿no? Moverlo, masajearlo un poquito. Ella sintió la fiebre en este brazo. De abajo hacia arriba, ¿no? Or this hand goes down like this. This hand goes up like this. You don't need much more. So you always use cream. If you can't use your knuckles, Si no puedes usar just don't do it for very long. lo hagas mucho tiempo. You can also just find it from here. It's very important that they don't hold it too long if it's hurting their knuckles. Es muy importante que no lo mantengan mucho tiempo si les duele mucho el nudillo. The object is to know that there's a difference between the reflex and where the reflex is. It's very different from feeling. Sentir la diferencia que hay en el punto del reflejo, es una sensación muy distinta. On the side. Ahí. To her center. Sí. Ahí no toques más nada. Just hold it. Recuerden, una vez que encuentran el punto, mantenerlo. La pregunta fue cuál era el resultado esperado con esta técnica, qué era lo que se esperaba obtener, ¿no? Este punto tiene que ver con balancear las hormonas. So we know, so it depends on the person. Y depende de la persona, del cliente. Like I said, it works on the whole person, so it's not just on the physiology is connected to every part. Trabaja en la totalidad de la persona, la fisiología está conectada con todas nuestras partes. And the whole thing about health is becoming whole, so it's everything connected. Y lo importante de la salud es que tiene que ver con estar cada vez más completo, todo está conectado. It's about balancing the hormones when we're thinking of women's health issues, for example. Cuando estamos hablando de balancear las hormonas, cuando estamos pensando en la salud de las mujeres, It's going to be affecting her hormones. va a estar afectando las hormonas y las hormonas van a estar afectando su salud. Más o menos me dedico 10 minutos a los dedos. Side of my finger. A veces uso el costado de mi dedo, mi nudillo, con técnicas diferentes. It's really important because it actually something happens when you work with toes and it makes everything much easier. Okay, for this one, Para este punto I'm going to use the side of my finger. voy a usar el costado de mi dedo. Okay, I'm going to stand up to do Voy a this. estar parada para hacerlo. When you're doing it, you can stand up too because it'll be maybe easier. Cuando or lo sit down, hagan, depends. pueden probar parados o sentados, depende.
This is a relatively new one that I've been doing. Este es un punto relativamente nuevo que estoy haciendo. Because there are many places that the vagus nerve Porque hay is on muchos different puntos charts, etc. del nervio vago en los distintos tipos de cuadros o imágenes. The first joint of the great toe En la primera unión del dedo gordo, que representa la mandíbula. Yeah? So the first joint of the great toe represents the Entonces, jaw. la primera unión del dedo gordo representa la mandíbula. Yeah? And so I'm going to, because the vagus Porque el output nervio, comes la salida del nervio here, vago sale aquí, through the neck. a través del cuello y hacia abajo. So what I'm going to do is I'm going to do a bimanual hold on this Voy a joint. hacer un sostén manual de esta unión, de esta articulación. So it's a bimanual, so I'll do two at the same time, but one first and then the other. Es bimanual, hago los dos al mismo tiempo, pero primero uno y luego el otro. O sea, uso las dos manos en uno y después en otro. I'm going to use the side of my finger at the first joint. Voy a usar el costado de mi dedo, pero la parte superior, la primera unión. I'm going to hold it on the first joint on the lateral side of the great toe. Voy a poner mi unión en el dedo de la parte superior en el interior del dedo gordo. My thumb is supporting, my thumb is flat. Y el dedo gordo de ella, o sea que ella está haciendo así, está dándole como soporte, ese está sí, como sosteniendo, no está haciendo, no está haciendo fuerza, está sosteniendo pared. Presión. Presión. ¿No? It's a hard Pressure bien. Eso no es presión. Sí, el dedo gordo simplemente sostiene, soporte. Okay, so it's already started, so her breath has started to move. Ya comenzó a operar, su respiración está empezando a moverse. I need to ask her if the pain's gone. El dolor está en algún lado, está en el punto reflejo. No, But it started with pain. comenzó con dolor. Very little. Okay, so I need to wake it up then. She wasn't feeling Si no estaba sintiendo nada, necesito despertarlo. We need good communication. Necesitamos buena comunicación. So you did feel pain. I need to know. Dolor no. Dolor no. Una molestia. Tenemos que recordar que siempre estamos trabajando con individuos y cada uno va a tener su propio ritmo, sus propias reacciones, sus propios tiempos. Y siempre hay patrones en las reacciones que vamos a ver, pero cambian entre las personas las reacciones que vamos a ir viendo. Es un sostén, una presión bastante fuerte la que estoy haciendo. Entonces necesitan ser capaces de poder que la persona sienta el contacto, porque aparte es hueso con hueso. Y aquí voy a ir soltando suavemente. Y va a quedar como un pequeño agujerito ahí en el dedo hasta que vuelve a la normalidad. Voy a estar usando la primera unión de mi dedo índice. Y voy a ir en la primera articulación, que es la mandíbula. No lo puede sentir, así que lo voy a despertar. Ella está como despegando, jalando la articulación. Fíjense que está poniendo articulación con articulación, la unioncita de esto con la unión, la articulación de la falange del dedo gordo, ¿no?
Por eso dijo que era como hueso con hueso el contacto. It's really important to be very focused on the person you're working with. Es muy importante estar enfocado en la persona con la que estamos trabajando. It's about two-way communication. So how are they feeling? And first of all, they need to feel it. They need to pick it up if they're not feeling it. Vamos a tener que estar generando una comunicación de ida y vuelta y obviamente cómo se están sintiendo, y si no está sintiendo nada vamos a tener que despegarlo, detectarlo, ese punto. Notamos la respiración, notamos la transpiración. Pueden ver su respiración. Un poquito más el pecho. How does it feel? ¿Cómo te sentís? Un poco sentí que subía la energía y ahora está más estable. ¿Qué está pasando en tu garganta? I feel more legs and underneath my legs. Estoy sintiendo las piernas y por debajo, por la línea central del cuerpo. Ahora ya no siento, pero al principio. At the beginning, yes. No. Sentí por los costados, por debajo de la Also, I felt sides and under my legs on the center. Sentí por el costado, por el centro del cuerpo y abajo de las piernas. ¿Qué estás sintiendo? Bueno. Gente, se está escuchando mucho murmullo acá adelante. Gracias. ¿Hay alguna emoción, alguna sensación? No tan cerca por mí. Siento a nivel de los tobillos. I feel on the heels. Not sensations, I mean feeling. No sensaciones, sino emociones, sentimientos. No le pongas la carita a él. Un peso en la cadera. Más en la panza. Siente los ovarios. ¿Hay alguna emoción, algún sentimiento? Noten nuevamente la respiración. It's not that we would say this in front of your client, but it's something that you would observe. Obviamente no es algo que le diríamos en frente del paciente, pero sí es algo que estaríamos observando, la respiración en este caso. By asking questions. Y al hacer preguntas, ¿no? Is it still in the ovary area? Aún está en el área de los ovarios. Under my legs. Área de los ovarios y por debajo de las piernas. I'm just going to hold for it until I feel that it's complete for her. Yo voy a sostener hasta sentir que está completo para ella. Siente el pecho también. What is the feeling? ¿Cuál es la emoción ahí? Circulando más energía, más calor. Circula más energía y más calor. Sobre todo porque no quiero
le pregunto de la emoción y lo que está sintiendo porque no quiero salir muy rápidamente. No estoy sintiendo, siento miedo. I'm feeling okay. I'm going to come off now. Ahora sí voy a ir soltando Because it went through a circuit. porque fue a través de un circuito. She feels it in her uterus. Ella lo siente en su útero, en el área del útero. We know the vagus nerve goes all the way to the genitals. Sabemos que el nervio vago llega hasta los genitales. Come off slowly. Voy a ir soltando suavemente. Con los otros 4 dedos no hace presión. Con los otros 4 dedos no hace presión. No. Okay. Okay. So. ¿Quién? What's she saying? Sí, a mí también me pasa. ¿Qué? So, do you want to do it? It's much easier. Quieren probarlo, es mucho más fácil. ¿Quieren hacerlo? Recuerden que siempre es la articulación a articulación, hueso a hueso. Recuerden que empiezan a subir hasta la articulación. Entonces pueden hacerlo un par de veces. La articulación del tubus desde abajo y después se sostiene en un lugar. It's easy to go a little bit on the dorsal, so make sure you're not on the dorsal. Es fácil ir a la parte dorsal, así Entonces estamos enraizados, podemos sentir y a veces las emociones no siempre van a ser la alegría. Podemos sentir enojo, irritación, tristeza. Porque abajo de eso está realmente la verdad de quién somos, esas emociones están como tapando esa verdad de quién somos. Porque abajo de eso realmente lo que hay es amor. Son como las capas de la cebolla, ¿no? Puede ser que despierte tanto a un nivel inconsciente o a un nivel consciente. El cuerpo solo va a hacer lo que está listo para hacer. Nunca va a ser no seguro. O sea, en la pineal, y después cuando fue el nervio vago, yo no sentía eso. O sea, es como mucha paz y ella refirió lo mismo. Pareciese que puede ser muy similar, pero energéticamente puede ser muy distinto. Lo importante es realmente prestar atención a cómo nos estamos sintiendo. Para concluir, el umbral del dolor que nosotros conocemos como reflexólogos es siempre la meta que tenemos que buscar como objetivo, llegar a ese umbral, no excedernos para no producir dolor en demasía, ni por debajo de eso. Sí. Es verdad, es así como vos decís, porque estás trabajando con la persona. Si están durmiendo la persona, ellos realmente necesitan sentirlo, necesitan poder sentirlo, no tiene que ser una tortura. Muy rápidamente un punto muy doloroso durante la sesión realmente va a ir bajando, pero tienen que ser capaces de poder sentirlo. Es muy importante de no estar creando mucho dolor, es ese equilibrio. Okay. Me parece que estamos para ir terminando. Hola.
Bueno, creo que Hagar se merece un aplauso. Cantidad, Hagar. Bueno, en nombre de la Asociación Argentina de Reflexólogos, te queremos agradecer la gentileza, la humanidad y la ternura con que nos has transmitido lo que sabes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.